enseñan clases que no tienen clases. El organismo, como le decía al comienzo, tiene que obtener energía para funcionar. Entonces, hay momentos en el desarrollo de la vida humana, en estado de salud normal, que el organismo a veces se ve obligado a tomar las reservas o a formar una fuente de energía alterna. Entonces, ustedes tienen que recordar, si un organismo entra en estado de estrés, no llega a su principal fuente de energía, o toma la que está acumulada, o forma nuevos sustratos para obtener esa energía que tiene que venir sí o sí. Esa es la idea. Entonces, bajo esa premisa es que vamos a revisar este tema. Este tema se llama cetogénesis. Entonces, es decir, el mecanismo de producción de cuerpos cetónicos. ¿Y cuáles son los cuerpos cetónicos? Justamente esos. Es una alternativa de fuente de energía. En situaciones de estrés. Pero como vamos a ver, aún en condiciones de no estrés, algunos tejidos son capaces de utilizarlo, inclusive en presencia de glucosa. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Cómo es que el organismo hace para formar esta fuente de energía alterna? Vamos a ver. ¿Cómo es que hace el organismo para obtener esta fuente de energía alterna? A veces cuando uno utiliza las fuentes de energía alterna, eso trae efectos secundarios. Y eso es lo que sucede acá. Por ejemplo, cuando hay glucólisis anaeróbica, es una situación de estrés, ¿no? Pero ¿cuál es el efecto secundario de mucha glucólisis anaeróbica? ¿La producción de qué? De lactato. ¿Y el lactato qué cosa es? Un ácido, ¿no? Pero cuando está en su forma anímica, suelta muchos protones y al acumular muchos protones el pH baja. Por eso que hay acidosis láctica también, ¿no? Entonces, estos cuerpos cetónicos se forman como un mecanismo de emergencia. Esto ya lo hemos revisado, ¿no? Solamente para recordarles que el organismo tiene que tomar sus fuentes de reserva, ¿no? Estas fuentes de reserva se toman a partir del hígado, fundamentalmente, porque el músculo es difícil que suelte el glucógeno, porque no tiene hipopatasa, cosa que sí lo tiene el hígado. Entonces, conforme nos alejamos y prolongamos el ayuno, va apareciendo, ¿no?, una molécula que tiene que ser formada a partir de la cetogénesis, a partir de los cuerpos cetónicos. Pero ustedes tienen que entender que cuando uno entra en ayuno, moviliza los carbohidratos, moviliza las grasas, moviliza las proteínas para tratar de suplir el déficit energético que sucede cuando uno prolonga el ayuno. En ese interín, como consecuencia de una mayor oxidación de grasas, vamos a ver que se forman los cuerpos cetónicos. Porque el primer mensaje acá es que los cuerpos cetónicos se forman asociados a una mayor oxidación de grasa. Si no hay grasa, no hay formación de cuerpos cetónicos. O sea, los cuerpos cetónicos se asocian siempre a una mayor oxidación de grasas. Entonces, veamos cómo son estos procesos de movilización de grasa. Porque ustedes tienen que recordar las etapas de la utilización de ácidos grasos. Los ácidos grasos en situaciones de, digamos, de déficit de energía o de ayuno o en periodos interprandiales deben movilizar la grasa. Se movilizan los ácidos grasos desde los tejidos de reserva. Ustedes saben que las grasas se acumulan en el tejido adiposo. Y recuerden que todos los ácidos grasos al hacer lipólisis, el tejido adiposo suelta ácidos grasos que se van al hígado. Y en el hígado, ahí sale la DLDL para llevar el ácido graso y tratar de repartir el ácido graso como fuente de energía. Eso es lo que sucede en el ayuno. Pero para que las células utilicen ácidos grasos, tiene que activarse, si ustedes lo saben. Por eso es que el ácido graso se tiene que convertir en acetilcoenzima A. Se utiliza coenzima A y se utiliza ATP y se convierte en ADP.
Es una activación que es muy semejante a la activación de la glucosa 6-fosfato. Esta es una fase de activación muy importante. Si no hay activación, no hay utilización del ácido graso. Y el otro problema del ácido graso, ya bajo la forma de circoenzima, es ingresar al interior de la mitocondria. Y acá viene el otro problema. ¿Y por qué es el problema? Porque estos ácidos grasos son de cadena larga. Recuerden, los ácidos grasos que están en los alimentos son ácidos grasos de cadena larga. No son ácidos grasos de cadena media, ni mucho menos de cadena corta. Entonces, como son ácidos grasos de cadena larga, los que están en los alimentos, el organismo tiene su estrategia para asimilarlos. Pero esa estrategia tiene varios impedimentos. Tiene que emulsificarse, o sea, tiene que utilizar la bilis, o sea, que tiene que haber función pancreática, ¿no? Tiene que hidrolizarse, o sea, que tiene que secretarse no solamente el jugo biliar, sino el jugo pancreático, ¿no? Todo el tubo digestivo tiene que funcionar. Y una vez que entra, tiene otro problema, porque no ingresa fácilmente a la mitocondria. ¿Y por qué los ácidos grasos tienen que ir al interior de la mitocondria? ¿Por qué? Porque ahí están las enzimas de la beta oxidación. Entonces, y acá viene el otro problema, por eso es que requiere un transportador acá para que entre la llamada carnitina, ¿no? Entonces transporta los ácidos grasos de cadena larga. En cambio, los ácidos grasos de cadena media no necesitan carnitina. Por eso es que esos ácidos grasos de cadena media se utilizan en el soporte nutricional de los pacientes. Recuerden lo que le dije la vez pasada, ustedes van a ver que las emulsiones que tienen grasa para soporte nutricional tienen ácido graso de cadena media. No pueden tener ácido graso de cadena larga, porque van a dar soporte a un paciente que está hasta enfermo, que está mal, que sus medios de absorción están disminuidos. Entonces tienen que utilizar un nutriente que entre así fácilmente. Y en las grasas, ¿cuál es el componente que entra fácilmente? Los triglicéridos de cadena media. Ellos no necesitan carnitina, no necesitan bilis, no necesitan transporte de kilomicrones, lipoproteínas, pasan de frente a la sangre. Esa es una ventaja tremenda. Pero fisiológicamente nosotros recibimos ácido graso de cadena larga, por eso que hablamos de este proceso. Y así entran a la beta oxidación y ahí es donde se produce el rendimiento energético. ¿De acuerdo? Bien, de la misma lámina que vimos la vez pasada, miren cómo la grasa, ¿no? El tejido adiposo, ¿no? Forma grasa y forma grasa gracias a la glucosa y al ácido graso. Glucosa y ácido graso. La glucosa hace glicólisis, ¿no? Y dentro de la glicólisis, ¿no? Ustedes saben, la primera fase de activación forma dos triosas. Una de las dos triosas es la dihidroxiacetona fosfato, que da origen al glicerol. Por eso acá la flecha dice glucosa, glicerol, fosfato, porque así se forma a partir de la vía glicolítica, ¿no? Entonces, esto sale allá. Y el ácido graso se incorpora como circoenzima a ese alcohol más ácido, ¿no? Se va incorporando, se va esterificando y forma el triglicérido. ¿Listo? ¿Quién favoreció? La glucosa y el ácido graso. Miren, el adiposo forma grasa a partir de carbohidratos y a partir de... No es solamente grasa, no es que la grasa se acumule, no. Es la glucosa que favorece el anclaje de ácidos grasos. Si no hay carbohidratos, los ácidos grasos no van a anclar. Por eso que tiene que haber, digamos, la glucosa. Entonces, y acá, eso es cuando hay lipogénesis. Cuando hay lipólisis, sucede lo contrario, ¿no? Entonces, cuando hay lipólisis, ¿no? Se tiene que activar la lipasa, porque mientras haya insulina, se inactiva la lipasa. Pero cuando hay lipólisis, actúan las hormonas contrarreguladoras, glucagon, adrenalina, ACTH, cortisol, ¿no? Que son los que activan la lipasa. Y la lipasa degrada el triglicérido al glicerol, ácido graso, pasando por beta monoglicéridos, ¿no es cierto? Los monoglicéridos, ¿no? Etcétera. Y los productos finales salen. Entonces, una cosa es lipogénesis, otra cosa es lipólisis. ¿En qué momento se hace lipogénesis? ¿En qué momento se hace lipólisis? Recuerden que la actividad en el momento postprandial se hace mucha actividad lipogénica, ¿no? O sea, eso hay que tener en cuenta, que la fase postprandial es una fase muy importante de anabolismo. La lipólisis, ¿no? Es continua en el periodo de ayuno, ¿no? Ahora, no vayan a pensar que uno hace lipólisis y va perdiendo peso, no es así, ¿no? O sea, no necesariamente la evidencia de lipólisis significa pérdida de peso.
porque la lipólisis es gradual, es muy gradual, ¿no? Estos son mecanismos complejos, ¿no?, que es necesario comprender y que más adelante ustedes lo van a revisar cuando revisen obesidad, por ejemplo, para comprender que el adiposo tiene otros factores que regulan el acúmulo de grasa. Y acá está la cascada lipolítica que les decía. Cuando se activa la liberación, la lipólisis, ¿no?, el triglicérido se degrada en triglicérido por la desnutrina en el tejido adiposo. El triglicérido también tiene otra enzima, la lipasa hormonosensible. Pero esta lipasa hormonosensible tiene poca actividad, 40%, es más débil. Entonces acá ustedes ven que la lipasa hormonosensible convierte el triglicérido en monoglicérido, y hay otra lipasa del monoglicérido que convierte el monoglicérido en ácido graso libre. Esta es la cascada lipolítica que se pone en juego durante la lipólisis. Cada vez que hay lipólisis se pone en juego esta cascada. Triglicéridos, desnutrina, triglicéridos, lipasa hormonosensible, monoglicéridos y lipasa del monoglicérido para formar ácidos grasos. Entonces esa es la cascada lipolítica. Recuerden que esa cascada lipolítica tiene su objetivo liberar ácidos grasos para que circulen en sangre y estos sean usados como fuente de energía. Esta liberación de ácidos grasos aumenta en estado de ayuno. Por ejemplo, ahorita si no han almorzado, aunque creo que todos tienen que haber almorzado, ¿no? Entonces si no han almorzado, esto está en juego ahorita. ¿Para qué? Para proveer energía que no está completamente satisfecha por el aporte de glucosa. ¿Ok? Entonces, pero ahí el ser humano tiene un problema, porque el ser humano utiliza carbohidratos como principal fuente de energía. Entonces, ¿qué problema es cuando comienza a utilizar más grasa que carbohidratos? Ahí también hay otro efecto secundario. Si comienza a utilizar más grasa, va a suceder algo importante que vamos a señalar. Miren, acá está la primera etapa de movilización de ácidos grasos. El proceso es iniciado por la lipasa sensible a las hormonas. La lipasa sensible a las hormonas es activada por el AMP cíclico, ¿no? O sea, esta es la manera como ustedes tienen que recordar, ¿no?, estos eventos, ¿no?, de la cascada. El glucagón, por ejemplo, que es lipolítica, el glucagón es lipolítica, es parte de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Por medio, consume ATP, forma AMP, y el AMP pues es el que activa la proteína quinasa, y la proteína quinasa activa la lipasa, y la lipasa comienza la degradación de la cascada lipolítica en el tejido adiposo. La segunda etapa, como les decía, para nuevamente enfatizar, es la activación del ácido graso. No se olviden, los ácidos grasos son movilizados mediante su unión con la albúmina. Yo les decía que en realidad está mal dicho ácidos grasos libres, porque en realidad no circulan libres, circulan unidas a la albúmina, y esta es la proporción de los moles de ácido graso por molécula de albúmina, ¿no? Recuerden el rol importante que cumplen las proteínas para el transporte de diferentes sustancias. Y otro mensaje: el cerebro, eritrocitos y la médula suprarrenal no usan los ácidos grasos para fines energéticos, porque justamente estos son glucodependientes. Entonces, salvo el cerebro, que utiliza una vía alterna en estado de ayuno, que puede utilizar cuerpos cetónicos, pero no directamente ácidos grasos. El ácido graso difunde a través de la membrana celular y es captada por una proteína captadora de ácidos grasos, ¿no? Y luego el ácido graso es activada por esta enzima, que es la tioquinasa. En presencia de ATP y coenzima forman la acilcoenzima A. En este caso, el ácido palmítico se forma en palmitilcoenzima A. Esta es la forma activa del ácido palmítico. ¿Quién propició la conversión? La tioquinasa. ¿Por qué se activa la tioquinasa? Porque se acumula el palmítico. Recuerden, efecto de concentración sustrato, actividad de enzima. Si esto aumenta, aumenta la actividad de la tioquinasa. Si esto disminuye, disminuye la actividad de la tioquinasa. O sea, todo depende del efecto de la concentración del sustrato. Y el ingreso de la acilcoenzima a la mitocondria, no menos importante, ¿no? Acá, la acilcoenzima lamentablemente no puede atravesar la membrana mitocondrial. Para hacerlo, deben ser auxiliados por dos enzimas, ¿no? Las carnitinas aciltransferasa, la carnitina y un transportador de ella. De esta manera, la acilcoenzima y la carnitina se unen. ¿En dónde? En el espacio intermembranoso, donde ahí una transferasa tipo 1 realiza la transferencia formando acilcarnitina. O sea, las unen, acilcarnitina. El compuesto así, como acilcarnitina, atraviesa la membrana, ¿no?, y llega ahí a una segunda enzima, que es la CAT2, que es la transferasa tipo 2. Y ahí es, gracias a esta enzima, se libera la acilcoenzima y se libera la carnitina que abandona la matriz mitocondrial.
y hasta el acilcoenzima D. Entonces miren qué importante es esta carnitina, pero les vuelvo a repetir, esto es para ácido graso de cadena larga, no es para ácido graso de cadena media ni corta, es ácido graso de cadena larga. Y ahí ustedes pueden ver el rol importantísimo que tiene la carnitina, ¿no? Y cómo es la transferencia de ácidos grasos, y esto permite que pase pues el ácido graso a la matriz correspondiente, ¿no? Y para que estos sean utilizados como fuente de energía mediante la beta-oxidación. Entonces recuerden la presencia de la carnitina y la aciltransferasa, que tipo 1 y tipo 2, que permiten a uno y a otro lado de la membrana, ¿no?, desplazar el ácido graso activado. Bien, ¿cuál es el problema cuando yo estoy en ayuno y comienzo a movilizar mi glucógeno? Ustedes saben que la cantidad de glucógeno que uno almacena no es suficiente, es una cantidad bien baja, es 150 gramos a las justas en el hígado. Entonces, eso se consume rápidamente, entonces yo tengo que movilizar grasa. Pero al movilizar grasa se moviliza una sustancia, que es el ácido graso, que no es igual que oxidar glucosa. Cuando yo oxido glucosa, ¿cuántos piruvatos formo? 2. Cuando yo oxido una molécula de ácidos grasos, por hecho, vamos a volver. Yo formo 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos, ¿cuántos acetilcoenzima forman? 2. Entonces, si forman 2 oxalacetato, ¿no?, entonces forman ciclos de Krebs, ¿no es cierto? Okay. Y en forma ordenada, porque el carbohidrato forma oxalacetato, ¿no?, y forma también el acetilcoenzima, los 2, recuerden. O sea, quiere decir que el ciclo de Krebs para iniciar depende de los 2 sustratos, ¿no?, acetilcoenzima y oxalacetato. ¿Y cuál es el único macronutriente que propicia esa formación? De los carbohidratos. Cuando yo comienzo a oxidar más grasa, formo acetilcoenzima, pero formo 2 o más. Más, mucho más, depende. Si tengo 20 carbonos, formo mucho más acetilcoenzima. Y el ciclo de Krebs requiere acetilcoenzima nomás, no requiere oxalacetato. ¿Y el ácido graso forma oxalacetato? No forma oxalacetato. Entonces, ¿qué va a hacer para la célula para tratar de lograr ese engranaje y tratar de que el ciclo de Krebs funcione? ¿De dónde saca oxalacetato? De la transaminación. O sea, agarra aminoácidos para formar oxalacetato. Entonces ahí agarra, oye, ven tú acá mejor. Y agarra, se junta con acetilcoenzima y hace un ciclo de Krebs. Ven acá, pero después ya no encuentro. ¿Dónde están los aminoácidos? No encuentro. Oye, espérate, se está acumulando, ven. Y no encuentra. Es una película. No la encuentra, ¿no? Entonces ahí comienza la historia. Porque al aumentar la concentración de acetilcoenzima, porque se va acumulando el acetilcoenzima, oxido más grasa, más acumulación de acetilcoenzima, porque eso no pueden entrar al ciclo de Krebs tan fácilmente. Y como se acumula, entonces ahí es el problema, se acumula, y esto da el efecto de concentración de sustrato para que active a otra enzima. Recuerden, las enzimas se activan por efecto de concentración de sustrato. Entonces, al aumentar la acetilcoenzima, se activa otra enzima. Entonces, lo que iba a oxidarse forma otra vía. Y esa vía es la que tiene que ver con la cetogénesis. Por eso es que la beta-oxidación, la mayor oxidación de grasas, está asociado a la formación de cuerpos cetónicos. Se acumulan las acetilcoenzima y dan origen a los cuerpos cetónicos. Más oxidación, más cuerpos cetónicos. ¿En qué condiciones? La pregunta es, ustedes tendrían que, yo les preguntaría, ¿en qué condiciones yo oxido más grasas? A ver, díganme una. ¿En qué condiciones yo comienzo a oxidar más grasa? En el ayuno, ya les dije, claro. ¿En qué otra más? Puede ser, ¿qué más? ¿Ah? ¿En qué enfermedad? ¿En qué enfermedad más? No, otra, la más conocida actualmente. Diabetes. Claro, porque en la diabetes, ¿qué pasa en la diabetes? En la diabetes, la glucosa no entra a la célula. O sea, no hay carbohidrato. Entonces el organismo tiene que consumir grasa. Por eso que el diabético, cuando se descompensa, comienza a bajar de peso. Porque utiliza grasa y utiliza proteínas. ¿Grasa para qué? Para formar acetilcoenzima. ¿Y proteína por qué comienza a grasar? Porque tiene que formar oxalacetato. Entonces comienza a degradar, entonces comienza a adelgazar.
que no solamente adelgaza, hay otras cosas más, ¿no? Pero y ahí se va acumulando, ¿qué cosa? Oxida más grasa y se va formando, ¿qué cosa? Cuerpos cetónicos. Lo malo es que, como es una enfermedad, el organismo no es capaz de compensar, y llega un momento que estos cuerpos cetónicos, como son compuestos muy ácidos, ¿no? Son muy ácidos, baja el pH, y eso produce acidosis. Y como la acidosis es por cuerpos cetónicos, eso se llama cetoacidosis. Cetoacidosis. Entonces, y ustedes se imaginarán, ya que han llevado enzimología, si el organismo cambia su pH, miren el desastre metabólico que tienen con todas las reacciones enzimáticas. Entra en acidosis y ahí viene el desastre. Porque no funciona nada. Por eso que la persona puede morir, si no corrige esa acidosis, ¿no? Entonces, esa es la historia de los cuerpos cetónicos, ¿no? Pero tenemos que destacar algunos detalles de esto. Por eso que uno tiene que ver bien el panorama, para que ustedes vean, ¿no? ¿Qué cosa es el metabolismo intermediario? Recuerden varios conceptos acá. Recuerden, metabolismo aeróbico, somos aeróbicos, ¿no? Recuerden, nosotros consumimos más carbohidratos, no estamos diseñados para oxidar más grasas, estamos diseñados para almacenar más grasas, sí, es diferente, ¿eh? Estamos diseñados, programados genéticamente, la programación metabólica es para acumular más grasa, la programación metabólica es para oxidar con mayor facilidad glucosa, ¿no? Pero no grasa, medio contradictorio, pero ese es el diseño que tenemos en el cuerpo. Entonces, estos famosos cuerpos cetónicos nos salvan la vida. Nos salvan porque de alguna manera, por un tiempo prudencial, son fuente de energía. Son tres: la acetona, el acetoacetato y el betiloxibutirato. Pero en realidad el más importante es el betiloxibutirato. Este es el que en realidad es el que provee energía. Este es como muchos se escapa, ¿no? Acá, este se escapa por descarboxilación espontánea. De acá salen todos, del acetoacetato. Se reduce y forma el betiloxibutirato. El acetoacetato se descarboxila espontáneamente y forma la acetona. Entonces, cuando hay exceso de producción de cuerpos cetónicos, se liberan los tres. Este se libera por orina, se elimina por orina. Este se libera por vía urinaria. Muy importante que sepan, ¿no? Miren, los tres nombres y miren por dónde se eliminan. Porque ustedes van a ver las cuestiones patológicas. En exceso se va a eliminar en orina. En exceso se va a eliminar por vía respiratoria. Por eso es que el diabético cuando está en exceso tiene olor a manzana, por la acetona. Y el diabético cuando hace poliuria pierde pues muchos ácidos acá a través del betiloxibutirato también, ¿no? Entonces, vean, estos son los tres famosos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, como les decía, se asocian a una mayor oxidación de grasa. Cuando hay mayor oxidación de grasa, se forman más cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque la mayor oxidación de grasa impide el adecuado funcionamiento del ciclo de Krebs. El organismo tiene que formar oxalacetato de alguna otra manera. Este oxalacetato a veces se trata de escapar, porque el oxalacetato puede servir para la gluconeogénesis. Recuerden lo que les enseñé en la gráfica pasada. El organismo dice, oh, entonces no lo vamos a utilizar, me lo llevo, ¿no? Me lo llevo a donde para formar glucosa y tratar de exportar glucosa. Eso es lo que sucede en el hígado, porque el hígado es exportador de cuerpos cetónicos, pero los otros tejidos sí consumen, son consumidores, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar con los cuerpos cetónicos. Se producen frente a una mayor oxidación de grasa. Si no hay oxidación de grasa, no hay cuerpos cetónicos. Y el exceso de cuerpos cetónicos altera el pH, ¿no? Acá está la síntesis de cuerpos cetónicos. Ocurre en el hígado, pero también ocurre en el riñón. Ocurre en el riñón. ¿Pero cuál es la diferencia? Que el hígado es el productor. El riñón no. El riñón lo produce y lo consume. O sea, tiene las enzimas, sobre todo la tiolasa, ¿no? Que la sintetiza, ¿no? Pero también tiene las enzimas que la consumen, ¿no? En cambio, el hígado solamente tiene estas enzimas que la producen. ¿Y cuál es el sustrato inicial? La acetilcoenzima. ¿De dónde viene generalmente la acetilcoenzima? Viene de los carbohidratos, en menor cantidad de los ácidos grasos. Lo que pasa es que acá estamos en un desequilibrio. Viene esta vez de los ácidos grasos. Se acumula la acetilcoenzima y por efecto de concentración del sustrato activa a la tiolasa, a esta tiolasa. O sea, la tiolasa se activa frente a un incremento o a un acúmulo de acetilcoenzima A. Entonces se forma la acetoacetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima jala otra acetilcoenzima. Miren cómo se está tratando de deshacer de acetilcoenzima que se está acumulando en el medio.
Y esto lo hace mediante una sintetasa para formar este intermediario, que ustedes ya lo conocen en parte, que es la beta-hidroximetilglutaril-coenzima A. Acá tiene una liasa, y la liasa finalmente forma acetoacetato. Forma acetoacetato. Este es el primer cuerpo cetónico. El primer cuerpo cetónico que se forma en la vía de síntesis. Y miren, por descarboxilación espontánea se forma acetona. Y por reducción se forma beta-hidroxibutirato. ¿Ok? Entonces, estos son los tres cuerpos cetónicos. Acá está la beta-hidroxibutirato de deshidrogenasa, ¿no? Y acá está la descripción de lo que acabamos de mencionar. Bueno, esto es lo que encuentran en todos los textos, las fórmulas, pero lo interesante es que ustedes vean de dónde viene, ¿no? Cómo se forman y bajo qué condiciones se forman los cuerpos cetónicos. Entonces los cuerpos cetónicos se forman asociados a una mayor oxidación de grasas, ¿no? A una mayor oxidación de grasas. Ahora, el hígado no tiene las enzimas para utilizar los cuerpos cetónicos, porque si yo quiero utilizar cuerpos cetónicos, yo tendría que retroceder, jalar los cuerpos cetónicos, convertirlos otra vez en acetilcoenzima A, pero ese acetilcoenzima A tiene que encontrar un oxalacetato. Si no encuentra el oxalacetato, no forma ciclo de Krebs. Entonces los tejidos que consumen cuerpos cetónicos tienen que tener esa capacidad para utilizar los cuerpos cetónicos. Miren, ¿y cómo es? El acetoacetato llega acá, o sea, el beta-hidroxibutirato nuevamente en el tejido que va a utilizarse forma otra vez acetoacetato. Ahí estamos bien, porque puede regresar acá, al revés, ¿no? Pero el acetoacetato, ¿cómo regresa a acetoacetilcoenzima? Con la succinilcoenzima. Recuerden, la succinilcoenzima intermediario de qué vía metabólica es, recuerden, del Krebs. Está utilizando, y la succinilcoenzima está acumulado ahí, porque no hay ciclo de Krebs, está ahí. Entonces, se juntan ¿para qué? Para formar acetoacetilcoenzima A, le presta la coenzima A, listo, ya formó la acetilcoenzima. Y miren cómo a la vez se forma succinato, que es la vía del ciclo de Krebs, está formando una parte del ciclo de Krebs acá. Y la siguiente vía ya hidroliza la acetoacetilcoenzima en dos moléculas, ¿no? Y el succinato ¿a dónde va? A fumarato, el fumarato va a malato, malato oxalacetato, y listo, se forma el oxalacetato. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se forma? Se degrada, se oxida, se forma acetilcoenzima por un lado y se forma a la vez el oxalacetato. ¿Quién provocó esto? El tejido que tiene la capacidad de tener estas enzimas. Si no hay estas enzimas, no puede hacer esto, utilizando componentes parciales del ciclo de Krebs. De tal manera que al final la acetilcoenzima se encuentra con su lustre galán, el oxalacetato, y forman un hililio, como dije la vez pasada, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Acá está el beta-hidroxibutirato, ¿no? Forma otra vez acetoacetato, y esto forma acetoacetilcoenzima y esto acetilcoenzima. Pero a la vez que sucede esto, se va liberando el succinato para que forme succinato, fumarato, oxalacetato, para que se junte con la acetilcoenzima e inicien el ciclo de Krebs. Pero el objetivo es recuperar la actividad del ciclo de Krebs. Y esto es lo que tienen que repasar. Esto lo dejo para que lo repasen en el momento que estén libres. Lo repasen, porque esto parece complejo. Lo que pasa es que eso es lo malo de la bioquímica. Uno los ve lejos, los odia. Sinceramente, los odia. Pero cuando uno se acerca, le dice, mi amor. Acá ustedes pueden ver, miren cómo se forman los cuerpos cetónicos, ¿no? Cómo salen, ¿no? Y cómo se utilizan, ¿no? Acá está hasta la carnitina está acá. O sea, si ustedes son capaces, digamos, de explicar esta gráfica, ya me entendieron, ¿no? Porque este es paso por paso, no es difícil, no sé cuántos días se demoren, pero se van enfocando, ¿no? De acuerdo a lo que yo les he mencionado, ¿no? Entonces miren, cuando uno entra en ayuna, ¿no? Entonces, ¿a quién cuida? ¿A quién cuida? Al cerebro cuida, al cerebro, que es lo más importante. Por eso que todo se dirige la atención hacia arriba, ¿no? Porque el cerebro consume también una gran parte de la tasa metabólica basal y utiliza glucosa, es glucodependiente, por eso que tiene transportar el glucosa 1 y 3 especialmente el cerebro, para captar con mayor facilidad. Pero miren cómo se da el lujo cuando el ayuno se prolonga, es capaz de utilizar beta-hidroxibutirato.
porque la beta-hidroxibutirato de deshidrogenasa se comienza a activar en el cerebro cuando el ayuno se prolonga. Y miren cómo también en su desesperación el organismo comienza, digamos, a producir glucosa, gluconeogénesis renal, cuando la gluconeogénesis fisiológicamente es de acá, del hígado. Pero en el estado de ayuno prolongado se activa la gluconeogénesis renal. Y el riñón, pues con toda su facultad, comienza a, digamos, a tratar de deshacerse de algunos componentes tóxicos, porque uno va utilizando proteínas, y al utilizar proteínas como fuente de energía se va deshaciendo del nitrógeno, y el nitrógeno tiene que ir en la urea, porque es el único medio de eliminación de nitrógeno sin causar toxicidad al cuerpo. Entonces se va eliminando todos estos componentes. Entonces esto es lo interesante. Cuando uno comienza a estar en ayunas, se comienza a movilizar la grasa. Pero recuerden, la mayor oxidación de grasa no soluciona el problema energético, por eso es que produce cuerpos cetónicos, ¿no? Y recordar que hay lugares donde necesariamente tiene que llegar la glucosa hasta donde sea posible. Bien, esta es la concentración normal. Miren, normalmente hay menos de 125 miligramos en orina en 24 horas de cuerpos cetónicos. Y la cantidad normal es menos de 3 miligramos por 100 mililitros. En situaciones extremas, miren, en diabetes no tratada, miren la cantidad, 5.000. Miren, 90. O sea, por eso es que se llega a un extremo donde acidifica el medio. Se exceden protones, entra en acidosis y el exceso de protones estimula el centro respiratorio. Entonces, y ahí viene lo interesante de la medicina, ¿no? Cómo la bioquímica se pasa a la clínica, ¿no? ¿Cómo viene el paciente? Porque ustedes no van a ver la molécula, ¿no? La bioquímica, la oxidación, no van a ver el paciente. El paciente viene hiperventilando, ¿no? Entonces uno lo mira al paciente y dice, puede ser neumonía, porque está hiperventilando. Pero la